No hay otra forma de vivir que no sea agotarse. Un cuento me dice, usate. Esta es tu luna llena, tu ducha amniótica. Aut libri, o libros o hijos. ¿No son la misma cosa? Estoy envejeciendo, natural, anónima. Una vez más, hacemos estos viajes literarios virtuales. En esta ocasión, una vez más, viajamos a mi patria chica, a La Pampa, a Santa Rosa específicamente, y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Maite Luch, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Gracias por la invitación en primera instancia y muy contenta de estar acá. Un placer. Bueno, contanos o compartinos de dónde viene este poema que acabas de leer. Bueno, este poema está publicado de manera autogestiva en un fanzine que se llama Cuarzo Nocturno. Son todos poemas que están vinculados un poco con la noche, con el transitar la noche en la pampa, ¿no? Con el paisaje, el abismal, el horizonte, la caída del sol. Es una interpelación a ese instante, ¿no? En el que el día cae y se pronuncia como otra escena, una escena de sombras. Y ahí aparece como la vivencia más particular y más íntima de escritura. Bueno, inevitable mientras vos contás eso, que me hagas viajar y tener presente esos atardeceres del llano, que a veces los extraño, no lo vamos a negar. Pero volviendo a vos, Maite, contame con la cuestión poética, ¿hace cuánto que estás vinculada a ella? ¿Si fue desde siempre, desde niña, desde adolescente, o tal vez en ese tramo universitario allá en Buenos Aires, que la descubriste y te pegó de lleno? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi transitar por la poesía, por el acto de creación, el acto creativo, empieza también en la infancia, un poco por la influencia de mis padres. Mi papá siempre estuvo muy vinculado al teatro, pero también escribía y leía mucho. Y mi mamá es profesora de literatura, fue docente de magisterio, primero estudió el magisterio, la primaria, y después se recibió de profesora de letras en la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, tuve un poco de los dos mundos, ¿no? Como el mundo académico y un poco del mundo del arte, y esas dos vivencias en mi infancia. Y cuando estaba en quinto grado, una docente de plástica me sugirió presentarme en un concurso de poesía, que ese concurso de poesía era en honor al escritor Marcelino Catrón, que fue uno de los escritores referentes en la literatura infantil pampeana. Muchos de los poemas de Marcelino han sido hechos canción. Como, por ejemplo, hay un poema del Peludo Valentín que es muy conocido y que en la primaria circulaba mucho. Y, y bueno, esta docente de plástica me invitó a participar de ese concurso y bueno, gané el primer premio. Y ahí surgió algo en mí como, bueno, algo pasa con mi escritura, ¿no? Son esos momentos donde uno encuentra como un lugar donde poder ser como una especie de dispositivo identitario para transitar la vida, ¿no? Y la poesía me permitió eso. En muchos momentos donde uno no sabe quién es, siempre el volver a la poesía es como un organizador existencial muy importante. Después en la universidad, sí, me pasó, tuve otro momento ahí de quiebre que en una cátedra, en la cátedra de Marcelo Persia, que es un psicoanalista que dirigía, ahora ya se jubiló, la materia, la asignatura grupos, y siempre se trabajó con poesía, con una línea más literaria, pensando la psicología desde ahí, y teníamos que escribir presentes todas las clases. Y yo hacía mucho que no estaba vinculada directamente con la escritura, o no era muy de mostrar lo que hacía. Y cuando llego a uno de los teóricos, que había como 200 personas en el aula, porque los teóricos en la UBA son como muy populosos, porque van todas las comisiones de prácticos, se juntan en los teóricos, me encuentro con que Marcelo lee mi presente. Nadie sabía que lo había escrito yo.
Y a mí me agarró como, me corrió como un frenesí en el cuerpo que no podía explicar qué me pasaba, me quería ir corriendo de la vergüenza, porque es algo tan íntimo, ¿no? Que mostrarlo y que otro, encima escucharlo en otro, fue fuerte. Y todo el aula aplaudió cuando terminó de leerlo. Entonces ahí hubo un quiebre en mí que dije, bueno, algo tengo que hacer también con esto que hago. Y ahí, bueno, conocí también a compañeras en la facultad que estaban en el ámbito de la escritura, a Belén Villalba, que es todavía mi amiga hoy, que también escribe, y por ella también la conocí a Araceli Lacore, que Araceli es mi amiga, y ahí conocí también a Marine Celta, y bueno, empezamos a armar todo como un circuito, a circular por los eventos, ¿no? Ahora tenía en ese momento La Bestia Poética con Belén, que era un ciclo que en Buenos Aires, en la zona de Congreso, en el barrio de Congreso, se hacía siempre todos los viernes, y empecé a asistir al ciclo. Y así fui conociendo gente y fuimos como de alguna manera ampliando nuestra comunidad. Hasta el día de hoy que todavía comparto con las chicas porque son mis amigas y nos vemos en diferentes espacios, ¿no? Hay una historia ahí compartida. La poesía y sus vericuetos mágicos para generar comunidades. Ya vamos a ir a esas cuestiones, pero me gustaría saber también, nombraste por supuesto ahí algunos autores de allá pampeanos, si me gustaría que si me podés agregar algún poeta, algún o alguna poeta que te haya marcado en esa época y que tal vez vuelvas en lecturas ahora mismo, que no queden, que no hayan sido más que un recuerdo, porque bueno, sé que hay escritores que son partes de etapas, ¿no? Pero en esa cuestión, y también me gustaría saber si la poética pampeana la seguís teniendo presente, tanto con autores contemporáneos y bueno, con los que te preceden. Bueno, en ese momento creo que cuando surgió en mí el interés de escribir y puntualmente poesía, yo estaba muy cercana a la obra de Alfonsina Storni. Fue como el primer interés genuino vinculado a lo poético que tuve, porque sí, escribía tal vez más cuentos. Empecé también más fuerte por la narrativa. Me gustaba mucho cuando era chica, leía muchísimo en la primaria y me acuerdo que hubo autoras que para mí fueron fundacionales de mi interés por la literatura en general. Por ejemplo, Elsa Bornemann. Yo con Elsa Bornemann tengo una relación de intimidad. Hay un cuento de Elsa Bornemann que se llama Mil Grullas, por ejemplo, que cuenta la historia de dos chicos que se enamoran, después se enamoran y cae la bomba de Hiroshima. Y habla de cómo uno de los niños hace todo un trayecto, ¿no? Tiene una aventura para llegar a poder ver a esa niña de la cual estaba enamorado, que estaba en el hospital internada, ¿no? Porque por toda la escena de la caída de la bomba y todo lo que pasa ahí. Entonces había algo ahí del acto político, que después lo trabajé también en algún artículo que escribí sobre literatura infantil, en Elsa Bornemann, en Silvia Schuher. Eran cuentos cortos, pero que tenían un significado político muy asociado a la época, porque en mi infancia yo también la viví fines de los 90, 2001. Mis padres también tenían una militancia muy activa en los lugares donde circulaban, ¿no? Entonces yo todo eso lo viví muy fuerte y bueno, también creo que aunque no es poesía, tuvo mucho que ver con mi escritura y mi interés por la literatura en general. En términos poéticos fue Alfonsina Storni, las obras completas, lo primero que me sorprendió, y también mucho de la poesía nos llegaba en ese momento por las leyendas, por más la cultura de los pueblos originarios, la cultura mapuche, por ejemplo. Había mucho del misticismo y de las leyendas de lo poético que llegaba desde ahí, en la primaria, lo teníamos muy presente. Y después en la adolescencia creo que me vinculé más a la narrativa y ahí fue fundamental la figura de Silvina Ocampo, también Clarice Lispector, escribía mucho cuento y cuando me fui a la universidad volví con la poesía.
Y ahí sí, ya son otras referentes, más allá de que en La Pampa tenemos a Olga Orozco, ¿no? Que es muy importante y todos hemos leído a Olga y está muy atravesada la poética de pampeana por la figura de Olga y la de Bustias Ortiz también. Pero a mí, por ejemplo, hay gente que me conmueve, Vignosi me conmueve muchísimo, que es una poeta de los 60, que es muy irónica, es divertida, es más directa, ¿no? Entonces, Amelia Biagioni, Leonor García Hernando, digo, son otras poéticas que también me conmueven. Entonces, creo que lo que más me conmueve en ese sentido, cuando pienso en qué autores me moviliza mi escritura, es la autenticidad. Cuando uno siente, ¿no? Hay algo más en esa escritura y que tiene que ver con la autenticidad y con vivirla, no solamente escribir, sino que hay algo de eso que se está diciendo que se está viviendo mientras se escribe. Y eso me conmueve mucho de ciertos autores, ¿no? Y son los con los que más me identifico. Has nombrado a varios autores y hablaste justo de ahí de Araceli Lacore, que tuve el placer de conversar con ella ya hace un tiempo. Mariné Scelta, por supuesto, aparte de que hemos conversado, es columnista de este programa, tiene una columna poética. Sé que las une también, hay un vínculo con un poeta muy particular, con Javier Galarza. Me gustaría que me cuentes un poco de él y de paso ahí vamos desglosando ese vínculo que tiene también la poesía, ¿no? ¿Y qué te llevaste de ese taller? Javier tenía como una forma de interpelación, ¿no? Era muy psicoanalítica su postura al momento de hacer las devoluciones de los poemas. Y creo que algo se generaba en el espacio del taller que tenía que ver con no solamente esto, ¿no? De ver si estaba bien escrito o no el poema, sino desde dónde lo estábamos escribiendo. Con una cuestión de profundizar la búsqueda interna en el poema, ¿no? Él tenía esto de llevarnos a lugares de introspección y de profundidad, donde aparecían cuestiones de familiares, cuestiones de nuestra historia, también más personal, más individual, los vínculos, digo, había charlas que realmente eran movilizantes. Yo en lo particular tuve el honor digamos, de participar en el taller durante 2020 y 2021, que además fue en un momento muy particular a nivel mundial por la pandemia, y nos conectábamos virtualmente y era el momento que yo esperaba todas las semanas, porque la pandemia fue muy compleja en mi caso porque yo estuve en Buenos Aires en un departamento interno, 4 meses encerrada, y era muy estricta la cuarentena, no podíamos salir porque solamente podías ir a comprar al supermercado y si te veían que estabas, no sé, dando vueltas por ahí, enseguida te decían, no, volvete a tu casa porque hay que mantener el aislamiento. Entonces fue muy complejo ese momento de mi vida y realmente creo que el taller era como un oasis, era como sentir que había algo de presencia en la ausencia completa, que significó ese periodo para mí. Y todos estábamos, me parece, viviéndolo de la misma manera. Yo compartí ese espacio de taller con Marinés, con Alan Laveglia y con Sergio Morán, y fue muy significativo lo que ahí se generó. Y bueno, el Javier fue un maestro realmente para todos nosotros, por su concepción también de la poesía, desde un lugar muy sagrado, ¿no? Y nos invitaba un poco él a sus pequeños rituales. Creo que el taller de Javier era una invitación a sus pequeños rituales poéticos. Y ahí nosotros nos hacíamos carne también de su forma de ver la poesía. Y hay una marca que dejó en nuestra escritura que va a permanecer. Y siempre está la apelación. Yo, por ejemplo, acá arriba del escritorio tengo la noche sagrada. Y fíjate que mi plaqueta, mi fanzine tiene que ver también con la noche, ¿no? Y con encontrarnos desde ahí, desde dónde se da ese encuentro en lo poético. Y compartir esa misma mirada y encontrar un espacio donde uno siente, uy, acá está pasando algo. Acá hay una comunidad, y no ocurre muy seguido. Y creo que esa fue la magia de Javier, ¿no? De reunir un grupo de personas
que todos somos muy diferentes, porque había otros grupos en ese momento. Cuando fallece Javier, nos volvimos a juntar, hicimos un fanzine de manera colaborativa todos y fuimos a leer algunos de sus poemas a la puerta de su casa, que era a su vez la casa de José Barra. Entonces, bueno, fue como un acto poético también y de resignificación para nosotros y de duelo, ¿no? De todo lo vivido con él. Y siempre que me invitan a algún lugar bueno, me hablan de él, un poco me emociono, porque fue una presencia fuerte en la vida de todos nosotros, los que pudimos ser sus estudiantes, ¿no? Talleristas, en realidad. Maite, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Bueno, no pasa nada. Ha concluido la primera mañana, se descuartiza la escena en un pacto accidental. Los restos yacen sobre el mármol como las noticias, migajas, yerba echada con torpeza, cáscaras disecadas de limón. Los deslices de agua caliente tejen en vertical telarañas húmedas, atrapasueños en caída. La historia es una pregunta, de diarios hechos envoltura, presentes basiliscos, incapaces de ver la herida. No pasa nada. Los negros siguen robando en la televisión. No pasa nada. Mejor no saber quién se nos parece entre la basura. Todo pasa. Siguen los cumpleaños, la búsqueda imposible de una vela que siempre falta en el apagón. Siguen los títulos, los egresos, los exámenes, la traición al personaje inalcanzable en el que nos convertimos por prolongación. Siguen los gobiernos, la ignorancia premeditada, el fervor del resentimiento, las puñaladas entre amigos, el aferrado al animal por ser incapaz de la idea y la palabra. Se sigue igual, masticando en la altura el vértigo del presente, evitando el derrumbe y otros tropiezos que fingen el charco donde el abismo. ¿Y vos? ¿Estás ahí? ¿Seguís estando? La interrupción es perla, me cautiva y me devuelve sola en la repetición. Insisto en el giro y me bailo con las agujas del reloj, mareada y constante en una pieza de piano escrita para otra. Todo pasa, menos la figura que danza en el eje, su cuerpecito plástico encandila en la menor la progresión de las cosas que ya no me enamoran. Pasa, praece, el brazo extenso del tiempo arqueándose sobre el cuello como una serpiente sin lenguaje. La ranura imprecisa por donde miran los pobres transcurrir la tormenta, rareza anochecida en las ventanas de una casa en ruinas. La fragilidad está detenida entre el hambre y la urgencia, entre la creación y el aniquilamiento. ¿Qué rastro quedará de los despojados, los sufrientes, después de cada soplido? Se acuestan sobre el pasto, descansan al sol, son animales mojados, les brilla la piel y lo escribo, como si el papel fuera, mañana, la única prueba de vida. Con nosotros, desde Santa Rosa, La Pampa, Maite Liuch. Contame si, aparte de esta plaqueta que has hecho, si tenés la perspectiva, las ganas de que se concrete tu propio poemario, si es como para un corto plazo o te tomás tu tiempo con esas cuestiones y cuando tenga que ser, será.
Bueno, es algo que me preguntan mucho todo el tiempo. Cuando me cruza la gente, pues ya me conocen por ahí en los circuitos, cuando voy a leer a los festivales, y ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, y la verdad que es algo que no lo sé. No sé para cuándo, sé que va a pasar en algún momento. Está como, hay mucho material, ¿no? Que realmente se podría editar y que ya está como revisado, reescrito. Simplemente creo que es esperar el momento donde yo pueda decir, afirmar, ¿no? Como, bueno, doy un cierre a esto. Me pasa con la escritura que eso lo vengo pensando hace bastante, ¿no? ¿Qué pasa con la escritura cuando no hay un libro, ¿no? Porque el libro siempre es como el signo de que ahí hay un escritor. En crítica genética, uno diría que la obra de un autor es hasta el papelito que escribe para en dedicatoria a un amigo dentro de un libro. Eso también es parte de la obra de un escritor. Pero sí, hay como una cuestión, ¿no? Para el mercado, sobre todo, de que para ser escritor hay que tener un libro. Y uno tiene que venir y presentarse, aparte publicado por otro, por una editorial que sea, digamos, bastante prestigiosa y que al mismo tiempo, bueno, lo difunda y le dé cierto prestigio también como escritor esa editorial. Creo que, bueno, estamos en tiempos donde la producción del arte y la cultura también es diferente, donde en mi caso yo siento que el éxito mío no está puesto en o lo que yo concibo como éxito, si es que hay algo que podamos nombrar éxito, ¿no? Es ver que alguien se conmueve con lo que escribo, ¿no? A mí hay algo de eso que a mí me satisface y hace que no quiera más que eso. Por eso cuando me preguntan cuándo, y si en algún momento quiero algo más que eso, o si se da, ¿no? Y bueno, tal vez sí tenga un libro, pero la verdad que con lo que tengo y con lo que recibo y también con lo que pasa con mi poesía me alcanza y me sobra, porque me hace sentido a mí. Y a mí la verdad que la escritura me hace sentido como proceso, como forma de ver la vida, como momento de intimidad con uno mismo, me ayuda a entender. Muchas veces cuando uno entra en crisis y no sabe por qué o qué le pasa, estamos en tiempos de mucha alienación laboral, ¿no? Donde trabajamos muchas horas, en mi caso demasiadas, y ese instante donde yo puedo sentarme y escribir y bajar algo al papel y decir algo, me ayuda también a entender y a sentirme más humana en una realidad y una cotidianeidad que cada vez nos aliena más. Entonces, a mí eso me alcanza y me sobra. Si después algo surge con lo que hago y digo, y también está la posibilidad de sacar el libro, y bueno, veremos, lo haremos. Por ahora me alcanza y me sobra. Estimada Maite Luch, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por tu autenticidad. Y bueno, te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, voy a leer un poema que no está en la plaqueta. Estos que leí anteriormente van a salir en una antología del Fondo Editorial Pampeano por 40 años. Y este poema es inédito y se llama Enfermera de Guerra. Retozo con las primeras luces, invertebradas. Los jacarandás pincelan un lamento gitano, sacudiéndose los pies en polvo de ladrillo. Desayuno con los enfermos. Una hoja convulsiona atravesada por nuevos tonos de rosa, mestizaje del suelo y los azúcares sanguíneos sobre la piel. Las ventanas del hospital se enfrentan a mis ventanas, las camas del hospital se reflejan en mi cama. Me han visto deambular desnuda, buscando otro perfume, otra vela, en el cajón de las cosas, sin lugar, meriendo con los enfermos. Es la crecida del verano, los colores se sumergen, se definen por contraste como las piedras en el fondo del río.
Aún no bajo las persianas, invoco al invierno apagándome. Ceno con los enfermos. Los ojos de la ciudad se escurren en la azotea, mi sombra iluminada se desprende de la noche y sus zapatos. Cuando los maestros duermen, los objetos se incendian, enseñan mostrando el sonido inquieto de la vida detenido en un frasco. En las nupcias lunares rasgo el rostro del aire impuro, la semblanza inclina la cama, junta las manos en posición vertical, ensaya las visiones para calmar la posesión. ¿Qué es el descanso sino un par de piernas vendadas por la boca del corazón, la palabra equivocada en el lugar impreciso, naciendo, naciendo, naciendo sobre nadie?